Dios le bendiga, Iglesia de Cristo, nuevamente aquí con el pastor Delio Zuluaga y yo también, juntamente con él, la pastora Elizabeth Pérez. Estamos nuevamente contentos de estar con ustedes compartiendo acerca del tema la Iglesia de Cristo y queremos continuar nuevamente hablando acerca de este tema tan interesante. Así que muy bien, pastor, vamos a dar inicio a esta narración leyendo aquí en la palabra de Dios en Génesis 12 del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: pero Yahweh Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Yahweh Dios le dijo, y Lot fue con él. Abraham en ese entonces de edad de 75 años cuando salió de la tierra de Harán. Muchas bendiciones, gracias por oír la palabra del Señor en estos momentos. Y para nosotros es mucha alegría poderles bendecir, así como Yahweh Dios bendijo a Abraham y a toda su descendencia, pero nosotros también queremos bendecirles a cada uno de ustedes en estos momentos cuando se dignan escuchar la palabra del Señor. Ahora, vamos a ver la explicación en estos versículos de la palabra leída, como dice: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta fue una fenomenal y alentadora promesa para toda la humanidad. ¿Y sabes por qué? Porque en Yahweh Dios no hay acepción de personas. Escúchame bien, no hay acepción de personas. Entonces, cualquier versión en español que tengamos a la mano nos dirá el entendimiento de lo que este verso anterior que el Padre Eterno le dijo simplemente a Abraham y cuál es el significado. La palabra vete, pero si se revisa en el hebreo, la palabra que han traducido como vete es lej lejá. Lej lejá no significa simplemente vete. Dice, la traducción literal es vete para ti, algo que no tiene sentido. Pero vamos a ver por qué no tiene sentido. Y la razón por la cual esta expresión no ha podido ser traducida al español es porque la expresión vete para ti no existe en el español. Decir en español vete para ti sería un contrasentido, no tiene sentido. Ahora, pero lo que el Padre Eterno le quiso decir a Abraham fue: vete y encuéntrate con mi voluntad para tu vida. Vete y encuéntrate con lo que yo quiero que tú seas. Vete y encuéntrate contigo mismo. No que te conozcas a ti mismo, sino encuéntrate con el verdadero diseño. Encuéntrate con el verdadero diseño de Jesucristo para ti. Esto es lo que dice el Padre que tú eres. Wow. Aleluya. Qué bueno, qué bueno. Lo interesante acá en esta explicación, si es que la hemos entendido bien, es hacernos las siguientes preguntas. ¿Por qué el Señor, Yahweh Dios, invita a Abraham a salir de su tierra? Porque no le muestra su voluntad ahí mismo donde estaba. O sea, ¿por qué le dice, vete de tu país, lejos de tu familia y lejos de tu casa, de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré? Ahora, para que tengamos claridad y respuesta a estas preguntas, tenemos que entender el contexto en el cual vivía Abraham, que esto es muy, muy importante. Él vivía en medio de una cultura pagana, idólatra, y naturalmente que por herencia familiar, Abraham ya había adquirido unas costumbres y prácticas que nadie tenía que ver que nada tenía que ver con la voluntad del Altísimo. Y mientras siguiera en ese medio, era muy difícil o casi imposible que el Eterno y Señor del universo le enseñara una nueva forma de vivir.
Pues pastor, ¿no te parece que tú y yo nos encontramos en las mismas condiciones? Bueno, y no solamente tú y yo, vamos a analizar y nos vamos a dar cuenta que en realidad de verdad hoy el mundo entero está pasando por todas estas mismas circunstancias. Ahora, recuerda que en esa época Abraham no tenía una palabra escrita, que aquí es donde va la clave. No había iglesia o sinagoga donde congregarse, ni un maestro que le explicara cómo es que deben ser las cosas de acuerdo a la voluntad de Yahweh Dios. Lo que te quiero explicar no es que dejes la congregación donde te reúnes, sino que dejes toda cultura, toda tradición, toda costumbre de hombres, formas de vivir del mundo. Dejar rudimentos que son conforme el sistema humano, filosofías, huecas sutilezas, porque estas ataduras son las que no permiten que el Espíritu del Señor esté reinando en nuestras vidas. Muy bien, por esto me interesa mucho. Veamos lo que dice la Escritura con relación a este tema al cual ahorita mismo venimos tratando, porque es muy interesante. Dice la palabra de Dios en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Ahí está. Ahora, fíjate bien, lo interesante acá, para que podamos entender, es hacernos las siguientes preguntas. ¿Por qué el Señor invita a Abraham a salir de su tierra? ¿Por qué no le muestra su voluntad en ese mismo sitio o lugar donde estaba? Y no solamente eso, porque le dice, vete de tu país, lejos de tu familia y lejos de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Bien, hay que entender el contexto en el cual vivía Abraham, como lo acabo de mencionar anteriormente. Él vivía en medio de una cultura pagana, idólatra, y por herencia familiar, Abraham ya había adquirido unas costumbres y prácticas que nada tenía que ver con la voluntad del Altísimo, y mientras siguiera en ese medio, era muy difícil que el Señor Yahweh Dios le enseñara una nueva forma de vida, que es lo más terrible, o sea, que nos hagan cambiar, que nos hagan adquirir una nueva forma de vida, cuando ya tenemos costumbres completamente arraigadas dentro de nosotros. Eso es muy difícil. Y esto mismo ocurría con Abraham. Sobre todo que en esa época no tenía Abraham una palabra escrita, no tenía dónde congregarse, ni un maestro que le explicara cómo es que deben ser las cosas de acuerdo con la voluntad del Altísimo, con la voluntad del Eterno. Ahora, vimos que cuando el Padre Eterno se le reveló y le dice esto, Abraham era de 75 años de edad, no era un muchacho, no era un joven. Toda su familia, sus amigos, su tierra, su pueblo, todo lo que él quería, allí estaba, en Ur de los Caldeos. Allí él tenía todo. Wow. Yo entiendo que el Eterno quería cambiar totalmente la forma de vida de Abraham. Él quería que Abraham fuera una persona 100% diferente a lo que en ese momento era, ¿no? Ahora, yo te pregunto, ¿nos puedes explicar con sencilleza la forma como la palabra de Dios se refiere a Abraham? Veamos ahora entonces la escritura para ello en Génesis 14:13. Léeme esa parte de Génesis 14:13, por favor. Claro, dice, vino uno que había escapado y se le dijo a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Fíjate que es muy interesante la intervención. Y para mantenernos en el entendimiento del tema, acá de nuevo es importante conocer el idioma hebreo para ver qué quiere decir la palabra de Dios con el calificativo de Abraham el hebreo. ¿Te das cuenta? Porque si no analizamos esto, sería imposible entender. Esto sería un tema bien extraño, ¿no?
la palabra hebreo viene del mismo hebreo y ibri, que significa al otro lado. Cuando se habla del pueblo hebreo, se está hablando del pueblo que habitó o que habita al otro lado del río. Unos dicen que el Éufrates en esos tiempos, otros dicen que el Jordán en nuestros tiempos. Pero la connotación de la palabra hebreo no se queda en lo superficial únicamente. No significa únicamente que habita al otro lado, sino que vive de una manera distinta. Ahí entramos ya a lo importante. Vive de una manera distinta, diferente, porque ahora con la intervención de Yahweh Dios, su vida va a ser 100% diferente, ¿no ves? Entonces ahí ya vamos entrando a lo que es realmente la interpretación correcta de las Escrituras. Wow, y aquí me salta una pregunta para todos los que nos decimos cristianos. Ajá. ¿Vivimos nosotros los cristianos de una manera distinta, diferente a la pasada manera de vivir cuando estábamos en el mundo y compartíamos con las cosas del mundo? Si por ejemplo miramos la situación geográfica de Israel hoy en día, podemos decir que la voluntad del Padre es que el pueblo de Israel habite al otro lado del Jordán de una manera distinta, diferente como vive el resto de la humanidad. Ahora, ¿no recuerdas que Josué tuvo que cruzar el Jordán para poseer la tierra prometida? Lo tuvo que cruzar. Y eso es lo que quiere el Padre Eterno, o que vivamos de acuerdo a lo que Él dice para que seamos ejemplo para las naciones, para que seamos luz para las naciones, como dice la palabra escrita allí en Isaías 63. Y te entrego esa cita bíblica que dice: y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Fíjate que esto es supremamente importante, porque para nosotros poder ser testimonio tenemos que ser luz. Si no somos luz, entonces somos tinieblas. Y por eso el Espíritu del Señor quiere que entendamos verdaderamente lo que significamos nosotros como cristianos. Si miramos con cuidado y observamos la explicación, notaremos que antes de ser judío, antes de ser israelita, Abraham fue hebreo. Claro. Para que entendamos mejor, bueno es saber lo siguiente. Todas las culturas del mundo tienen su origen en la casualidad o circunstancias. Wow. Dos palabritas, casualidad o circunstancias. Por ejemplo, hablando de Colombia, yo soy colombiano, no sé si tú, pero yo soy colombiano. Hace muchos años llegó a La Guajira, por los lados de la costa de un señor alemán, y traía con él un acordeón. Los acordes y sonidos gustó mucho a los aborígenes y se expandió tanto por toda la región, por toda la costa, que hoy en día la música de acordeón hace parte de la cultura colombiana. Wow. Es así que se forman en general todas las culturas en los diferentes países del mundo. Ahora, quiero descartar que esto sucede con todas las culturas, menos con la del pueblo hebreo. Óigame bien, ¿no ves? Menos con la del pueblo hebreo, ya que la cultura hebrea es dictada y escrita directamente por el Eterno Yahweh Dios para su pueblo. Y Él la dicta en su palabra. En ella nos dice qué comer, nos dice qué celebrar, cómo celebrar. En ella nos enseña quién debo ser, cuáles son las cosas que debo adoptar en mi vida diaria. Es más, la palabra cultura viene del hebreo kol, que es voz más Torah. Torah, tú sabes que el Torah es la palabra de Dios. Es voz más Torah, o sea, instrucción, enseñanza. O sea que cuando se dice que una persona llamada por Yahweh Dios tiene cultura, se está diciendo de esa persona que tiene la voz de la Torah, la voz de la instrucción, la voz de Dios en su vida. Wow, y ahí está lo tremendo. Está tremendo, eso está tremendo, está muy interesante. A la verdad, mucha gente no entiende las raíces de todo esto, pero
¿Sucederá esto hoy en día con su pueblo? ¿No será que si sigue la concepción grecorromana al respecto, tradiciones, idolatría, y no la del cielo trazada en las Sagradas Escrituras? Pastor Zuluaga, ¿qué te parece? Escúchame esto. Ser colombiano, ser latinoamericano, ser profesional, asistir o no a una denominación religiosa no es difícil. Ser israelita tampoco lo es. Lo difícil es ser un verdadero hebreo, un verdadero israelita, un verdadero hijo de Dios, porque es lo que nos hace distintos a los demás. Esa es la diferencia, hija. Muy bien, muy bien. Completo e interesante el desarrollo de este tema. ¿Y por qué nos hace distintas o diferentes, pastor, a los demás? Muy sencillo. Porque tenemos una alimentación distinta. Y ahí está la clave. Tenemos una alimentación distinta. Tenemos unas fiestas distintas. Tenemos un reposo distinto. Tenemos un idioma distinto, una manera de casarnos diferente, un calendario distinto, somos distintos y todo esto refleja a un Yahweh Dios distinto, separado, aparte, santificado, único. Tenemos a Jesucristo y Él hace la diferencia, como lo dijo en la oración antes de partir hacia el Padre, ahí en Juan 17:19, que dice. Muy interesante. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesucristo es el hebreo. Así es. Jesucristo es el hebreo. Él decidió apartarse de los demás y consagrarse a sí mismo para que podamos hacer nosotros también. Y para que podamos morir a lo terrenal y dar vida a lo del Espíritu, aplicando esta palabra a nuestras vidas. Amados hermanos, estamos tratando de llevar lo más sencillamente la palabra, aunque a veces se nos hace un poco difícil a causa de que estas traducciones de los diferentes idiomas de lenguas muertas que llamamos, no es tan fácil a nuestro vocabulario. Pero nosotros estamos buscando la mente del Señor, porque esta es hora de que nosotros como Iglesia de Jesucristo tengamos un conocimiento claro. Hermana pastora, el pueblo necesita tener claridad. Amén. No podemos seguir viviendo una vida religiosa llena de traumas, llena de dudas, de confusiones, cuando este es el tiempo de la salvación. Amén. Y sabes muy bien que el único que produce en nosotros salvación es Jesús el hebreo. Jesús, el Hijo de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo el Señor, a cuyo nombre se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Por eso hoy te invitamos a que realmente reflexiones cuál es tu vida. ¿Qué estás en estos momentos viviendo? ¿Cuál es tu forma en la cual tu vida se está desarrollando ahora? Solamente te invitamos con todo nuestro amor para que Jesucristo realmente venga a morar en tu corazón y así puedas tener eterna salvación, como lo tenemos nosotros los que hemos tenido esa dicha de recibir al Señor de gloria en nuestros corazones. Que el Señor les bendiga. Gracias, hermana pastora. Gracias, que Dios les bendiga y esperamos que estén nuevamente con nosotros en las siguientes partes en este tema tan interesante de la Iglesia de Cristo. Dios los bendiga.